Buenos días. En el presente video, los estudiantes Quispe Jurado María, Rojas Guaroto Yasmín y quien les habla, Orihuela de la Cruz Mayron, de la Universidad Privada San Juan Bautista del quinto ciclo de Facultad de Psicología, en la asignatura Psicopatología y Psicofarmacología, con la magíster a cargo Flores Yayequeti. Les hablaremos sobre los trastornos somatomorfos. Manifestaciones clínicas de los trastornos somatomorfos. Los trastornos somatomorfos son una entidad. Investigaciones recientes muestran que la somatización está comúnmente en entornos médicos, principalmente en nivel de atención primaria. Estos están asociados a condiciones relacionadas con enfermedades mentales como depresión, ansiedad y trastornos de adaptación. También tenemos los que son trastornos somatomorfos indiferenciados. El aspecto más central de los trastornos somatomorfos indiferenciados es la presencia de uno o más síntomas médicos clínicos que significa que no tiene una explicación orgánica persistente durante 6 meses o más y no puede darse una explicación por otros trastornos psiquiátricos. Trastorno somatomorfo no especificado. El aspecto esencial del trastorno somatomorfo no especificado es la presencia de uno o más síntomas médicos clínicamente significativos que no tienen una explicación orgánica. Es una duración que lleva de 6 a más meses y no se pueden explicar a través de otro trastorno mental. Los síntomas que se pueden observar son los mismos que se observan en el trastorno de somatización. Esta categoría se ha añadido para incluir aquellos síndromes que en el DSM-3 estaban incluidos bajo el nombre del trastorno somatomorfo atípico. ¿Qué nos quiere decir la conclusión de los trastornos somatomorfos? Que los diagnósticos incluidos dentro de la clasificación de los trastornos han tenido un curso difícil a lo largo del desarrollo de la nosología psiquiátrica. Por lo anterior, se observa que estos trastornos son extremadamente importantes, ya que son los que se confunden con más frecuencia con aquellos que poseen un sustrato orgánico identificable y frecuentemente tratable. Tipos de trastornos somatomorfos. Trastorno dismórfico corporal. Este consiste en un rechazo exagerado por parte del sujeto hacia su cuerpo o hacia alguna parte específica del mismo. En caso de que la persona presente algún defecto físico real, este es percibido por el sujeto de una manera tan despreciable que podría incluso llegar a desear deshacerse de esa parte de su cuerpo. Cuando no hay una malformación evidente, el sujeto con trastorno dimórfico corporal puede llegar a crearla. Por ejemplo, si no le gusta la forma de sus orejas o de su nariz, esa situación sería la detonante del trastorno. El trastorno de somatización. Estos ocurren por lo general antes de los 30 años de edad y se trata de síntomas físicos percibidos por el sujeto para los cuales ha buscado ayuda médica, pero que en el momento de la evaluación no hacen emerger signos de ninguna enfermedad. Este trastorno genera un elevado nivel de ansiedad en las personas que los padecen y por lo general son ocasionados por factores estresantes en la vida cotidiana de estos sujetos. Trastorno hipocondríaco. Se trata de la percepción de los síntomas específicos de una enfermedad que responde únicamente a la subjetividad del sujeto. Realmente la persona no presenta ninguna enfermedad real, pero aún así esta busca ser evaluada teniendo la firme convicción de que padece dicha enfermedad. El trastorno de conversión. En este caso existen síntomas y signos físicos como dolencias musculares continuas o problemas en la percepción de alguno de los sentidos. Esta situación lleva a la idea de que existe una patología severa que está ocasionando dicha sintomatología, pero en realidad el origen de estas afecciones es netamente psicológico. A diferencia de otros trastornos somatomorfos, los síntomas de este no son producidos de forma premeditada por el sujeto. También tenemos el trastorno de dolor. En este caso existe el dolor físico en una o más partes del cuerpo del sujeto y suele producirse después de que se haya padecido un accidente, enfermedad o simplemente una exigencia en alguna región del cuerpo. Al principio el dolor tiene justificación, pero luego persiste a pesar de que la zona afectada haya sanado por completo. Trastornos somatomorfos de niños y adolescentes. Tenemos el trastorno de conversión.
Los síntomas se parecen a los de algunos trastornos neurológicos. Los niños pueden tener un brazo o una pierna paralizados, volverse sordos o ciegos o tener también temblores parecidos a una crisis convulsiva. Estos síntomas suelen ser desencadenados por factores psicológicos como conflictos u otras situaciones de tensión. También tenemos el trastorno facticio superpuesto, que son los cuidadores. Por lo general, uno de los padres falsifica de forma intencional o general síntomas físicos en un niño. Por ejemplo, ¿no? Pueden añadir sangre u otras sustancias a las muestras de orina para así poder simular una infección de orina. El trastorno facticio autoimpuesto, el niño puede fingir síntomas físicos o hacerse algo a sí mismo para producir síntomas físicos. Trastorno de ansiedad por enfermedad. Los niños están muy preocupados por la posibilidad de que estos estén enfermos o vayan a enfermarse. Pueden o no tener síntomas físicos o un trastorno médico real. Si tienen síntomas o un trastorno, sus preocupaciones están fuera de proporción con respecto a la gravedad de la situación. También se pueden sentir ansiosos o deprimidos. También tenemos el trastorno de síntomas somáticos, trastorno somatomorfo, donde los niños pueden desarrollar muchos síntomas o un único síntoma grave, por lo general el dolor. Los síntomas pueden ser específicos como dolor abdominal o también como fatiga. En el trastorno de somatización, la preocupación puede centrarse en cualquier parte del cuerpo. Los niños se preocupan excesivamente por esos síntomas y sus posibles consecuencias. Causas. Exactamente no son claras las causas de estos trastornos, pero cualquiera de estos factores que les voy a mencionar puede influir. Factores genéticos y biológicos, como podría ser la mayor sensibilidad al dolor. Influencia familiar, que puede ser genética, ambiental o ambas. Rasgo de negatividad en la personalidad, puede impactar en la forma en que identificas y percibes la enfermedad y como también los síntomas corporales. Menor percepción de las emociones o problemas para procesarlas, lo que provoca que el foco sea los síntomas físicos en lugar de los problemas emocionales. Conducta aprendida, por ejemplo, la atención y otros beneficios obtenidos luego de haber padecido una enfermedad. O también las conductas de dolor, que es en respuesta a síntomas como evitar excesivamente la actividad, lo cual puede aumentar tu nivel de discapacidad. También en algunos casos se puede provocar que el sujeto en realidad sienta las molestias físicas propias de la enfermedad que dice tener, entrando en un estado de hipocondría. Clasificación. El primero es el trastorno dismórfico corporal. Consiste en un rechazo exagerado por parte del sujeto hacia su cuerpo. En caso de que la persona presente algún defecto físico real, este es percibido por el sujeto de una manera tan predecible que incluso podría llegar a querer deshacerse de esa parte de su cuerpo. El segundo es el trastorno de somatización, que ocurren por lo general antes de los 30 años de edad, y se trata de síntomas físicos percibidos por el sujeto. Este trastorno genera un elevado nivel de ansiedad en las personas que los padecen y por lo general son ocasionados por factores estresantes de la vida cotidiana de estos sujetos. Y por último tenemos al trastorno de dolor. En este caso existe el dolor físico en una o más partes del cuerpo de la persona. Suele producirse después de que se haya padecido un accidente o una enfermedad o simplemente una exigencia en alguna región del cuerpo.